Bueno, muy bien. Esta fue la cortina. Le estamos dando la bienvenida formalmente a Alberto Barlocchi como columnista de Citas de Radio. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto poder saludarte, sobre todo sabiendo que bueno, que ayer han tenido un episodio muy fuerte ahí en Chile. Sí, si me permites, quisiera aclarar que mi apellido es Barlocchi. Barlocchi, bueno, lo vamos a decir ahora que vas a ser, que sos parte de Citas de Radio, tenemos que decirlo bien sí o sí, así que Barlocchi, muy Sí. bien. Efectivamente, como tú comentabas, bueno, anoche se produjo este terremoto de una fuerza espantosa acá en Chile, 8,4 grados de la escala Richter, que es una escala que mide actualmente la magnitud de los terremotos, pero es enorme. Para que se hagan una idea, en el sur de Italia, en 1980, el terremoto que produjo casi 3.000 muertos y más de 9.000 heridos y destrozó gran parte de la región, de la región cerca de Nápoles, fue de 6,9 de la escala Richter. Claro. Y acá estamos hablando 8,4. Sí. A lo cual se agregó el tsunami, porque Chile es una franja muy angosta de territorio costero. Sí. Entonces, y una hora después, no se produjo la ola como se nota en las películas cuando se habla de un tsunami, sino que hay una crecida del mar con olas de 2-3 metros. En algunos casos ha hecho más daños el mar que el terremoto. Los daños por el temblor en sí son relativos, no se pueden calificar de ingentes, sino sobre todo en las localidades donde todavía hay muchas construcciones de adobe y sobre todo en las localidades cercanas al epicentro. El epicentro fue a unos 100 kilómetros de acá, de la cuarta región. Y bueno, dentro de todo es un fenómeno normal, si se puede llamar normal, ¿no? Y las construcciones, en cambio, aquí en La Serena, de casas bajas, la mayor parte, son tan livianas y tan elásticas que prácticamente no hay ninguna rajadura, no se produjo nada, ¿no? Acá no cayó ni nada, ni un pedazo de pintura. Esta es una cosa bastante asombrosa, ¿no? Y de las 10 víctimas, que siempre hay que lamentar, aunque fuera una sola víctima, 3 son por infarto. Claro. Y en un par de casos, las personas fueron arrastradas por el mar. Una señora que iba en una motocicleta y cerca de Coquimbo, y un señor que estaba pescando y que el mar se lo llevó. Por lo tanto, estrictamente del terremoto, incluso las víctimas son relativas. En este momento se están cuantificando los daños. Con la luz del día se empezó a verificar, bueno, dónde se produjeron más daños. Son sobre todo localidades pequeñas de la zona cercana al epicentro y a algunas aldeas de pescadores. Alberto, me imagino que los chilenos están ya preparados de alguna manera. Uno por ahí no se acostumbra nunca a estas situaciones, pero de alguna manera deben estar preparados, saben cómo comportarse, cómo evacuar. Vos tenías cuando llegaste a vivir a Chile, tenías este conocimiento, te fuiste adaptando al modo de vida chileno, ¿cómo lo has ido aprendiendo? Yo soy italiano y nací en Nápoles, viví en Nápoles, que es una ciudad altamente sísmica. Antes te comentaba que en el 80 tuvimos este terremoto que fue terrible. De todas formas, como bien dices, uno no se acostumbra nunca. Después viví muchos años en Buenos Aires, que no tiene registro sísmico prácticamente. Y al llegar acá prácticamente cada mes hay un temblor. Duran unos pocos segundos y a veces son muy intensos. La primera vez salí de casa preocupado, y escuchando también, vivimos cerca de un colegio y por lo tanto se escuchaban muchas voces de una gran cantidad de gente que se estaba movilizando, pero los vecinos salieron y me dijeron, no, quédese tranquilo, estos son 6 grados, no es nada. Claro.
una cosa bastante... Pero la verdad que la gente sabe qué hacer. Sí. En todos los grandes edificios, en los supermercados, por ejemplo, están marcadas las zonas de seguridad. En los patios de los colegios, los niños tienen simulacros. Y de hecho, las dos nietitas acá que viven al lado nuestro, prácticamente puedo decir que ni siquiera estaban asustadas. Saben qué es lo que tienen que hacer, se habla en casa de esto, se le explica, mira tú, en caso de que empiezan a suceder cosas, tiene que ir debajo de la mesa o debajo del arco de la puerta, ¿viste? Son todas estas cosas que son muy conocidas y las personas después tienen suscita una gran admiración de los chilenos. No sé si ustedes lo tienen presente, pero en marzo tuvimos una inundación en el desierto de Atacama. Es decir, se inundó el desierto más árido del mundo. Es un fenómeno totalmente inusual. Sí. Tuvimos una marejada muy fuerte, tuvimos un terremoto el año pasado en el norte de Chile. Los temblores son constantes. Tuvimos 2 erupciones de volcanes en el país. En el medio teníamos una sequía que el año pasado y este año provocó incendios alrededor de Valparaíso. Es decir, es un país en el que la emergencia por catástrofes es permanente. Claro. Y realmente uno se queda muy admirado realmente de la tenacia de los chilenos, de cierto grado de imperturbabilidad. Esta mañana una señora comentaba, bueno, voy a trabajar porque hay que seguir adelante, mientras que todo el mundo está viendo los daños, las cosas. Y es un país donde realmente la naturaleza no le regala nada. Creo que una buena imagen de Chile, y lo invito a los argentinos que viven muy cerca de Chile, pero que lo conocen muy poco, a visitar este país y a mirarlo con detenimiento. Frecuentemente se encontrarán con un cerro pelado, sin vegetación, eso sobre todo desde esta región en adelante, y en el medio de la ladera del cerro empinado hay un manchón verde, se nota muy grande, una buena mancha verde, y es un cultivo de palta, realizado con una inclinación de 45 grados, donde cada fruto hay que recogerlo a mano porque no puedes usar maquinaria, donde esa inclinación supone que uno tiene que hacer canaletas que vayan perpendiculares a la inclinación de la montaña para que la poca agua que hay sea canalizada. Claro, pasar como unas terrazas, ¿no? Digamos, no terraza, pero pequeñas canaletas que recogen. Muchas veces hay cultivos que se riegan con la humedad del aire, es decir, se colocan redes metálicas donde la niebla se condensa y por goteo se obtiene el riego porque no hay agua. Claro. Pero te dice también el gran trabajo que tienen que hacer los chilenos para recabar frutos de esta naturaleza. Hay una cerveza que se llama Atrapa Niebla y que se fabrica exclusivamente con agua de niebla, también porque en esa zona, que es cercana al epicentro del terremoto, la calidad del agua es muy mala, demasiado calcio, por lo tanto se necesita otro tipo de agua y bueno, se recaba así. Sí, una maravilla. Una maravilla contrastándolo con nuestro país, que es tan rico y ha sido tan favorecido por la naturaleza en ese aspecto, ¿no? Argentina... Los argentinos deberían agradecer a Dios todo el tiempo porque si se le cae un vaso de agua en plena pampa húmeda en el piso, al año hay un árbol. Brota, sí. Entonces, eso es un regalo. Y a veces uno lo toma como una cosa normal, no es normal, pero es un regalo y hay que valorarlo, así como los chilenos, la fruta y la verdura que te venden, saben que detrás hay mucha sangre, hay mucho sudor y mucho esfuerzo, por lo tanto también eso hay que valorarlo. Así es. Ayer
cuando empezó el temblor, mucha gente a través de las redes sociales acá en Argentina transmitía que estaban temblando fuerte algunas provincias, y a lo que voy es lo poco acostumbrados que estamos a estas situaciones, porque mucha gente decía, estoy en un piso 9 y no sé qué hacer, y lo ponían en las redes sociales porque no sabían cómo manejarse ante un temblor tan fuerte, lo que es estar totalmente ajeno a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y son los manuales sobre esto, y sobre todo en los colegios a los niños se les explica muy bien. Y eso hace la diferencia entre sobrevivir o no. Claro. Porque estar en un 9º piso y en medio del temblor bajar una escalera es bastante parecido a un suicidio. Las escaleras son las primeras secciones de los edificios que se caen, porque no tienen mucho agarre. Y uno tiene que saber cuál es la diferencia si está en una casa de planta baja, si está en un piso más elevado, y para qué lado ir y en qué punto de la casa repararse, porque tampoco cualquier lugar de la casa es lo mismo. Pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que saber, así como si uno circula por cualquier ciudad de mar de Chile, verá que junto con los carteles de prohibido estacionar o límite de velocidad está también la indicación vía de escape en caso de tsunami. Claro. La gente tiene que saber para qué lado irse. Totalmente. Bueno, Alberto, nos alegra que vos y tu familia estén bien. Tenemos un ratito más de tiempo, no sé si querés comentarnos algo de algunas noticias internacionales o ya lo dejamos para la próxima columna, como vos quieras. Mira, digamos que por ahí, si el tiempo ya es poco, tú me dirás y me cortas. Bueno. Me parece que lo que se puede señalar en este momento es la difícil situación de Brasil. Sí. Digamos que si Brasil está con gripe, nosotros empezamos a estornudar, motivo por el cual hay una vinculación a la realidad económica y política de Brasil importante. Me parece que lo que está aconteciendo es una doble cosa. Se está licuando el poder del partido del PT, del Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma y de Lula, en una situación delicada porque digamos que el poder del PT fue reafirmado y se sostuvo gracias a la abundancia de recursos que en estos 10 últimos años hubo y que permitieron consustanciar la gestión. El problema ahora es con la falta de recursos, con una situación ya de recesión. Y Dilma se encuentra en una situación muy líquida, muy fluida. Es como que se está dando una situación de bipolaridad. Hay momentos en que Dilma de pronto encuentra alianzas y quien la apoye desde el punto de vista político, y por ahí a la semana siguiente se está hablando de que renuncie, claro. Incluso dentro de sectores del PT, ¿no? Del Partido de los Trabajadores. De esta situación, evidentemente, se aprovechan también aquellos sectores que no comulgan ideológicamente con el gobierno y con la visión económica del gobierno, es decir, un gobierno con una fuerte presencia del Estado en marcar los límites a la economía. Y esos sectores están acentuando evidentemente mucho las dificultades. Un poco lo mismo que sucede en la Argentina, que sucede acá en Chile, en Ecuador y en varios de los países. O sea, es una situación delicada donde se puede encontrar una fórmula que fortalezca a Dilma, porque Dilma tiene por delante 4 años de gestión. Así es. Empezó recién. Sí, que fue el año pasado, claro, en enero. Sí. Ganó las elecciones. El problema es que en lugar de una campaña electoral más sincera, donde debería haber admitido las dificultades que se iban a encontrar, se empecinó en una campaña donde negó que se iba a aplicar un ajuste, y lo que está haciendo es aplicar precisamente el ajuste. Sí, de lo hecho, cual directamente con sectores sindicales y políticos aliados le ha creado algunos problemas. Y el otro problema es que el PT solo no está en condiciones de gobernar. Y paradojalmente, en lugar de una convergencia con el Partido Socialdemócrata, que podría ser ideológicamente el más cercano al PT, lo ha hecho con un partido de derecha que es el PMDB, partido conservador y muy fuerte.
Y por una cuestión de personalismos y de celos, se terminó arreglando más con este sector. Entonces, la alternativa al PT es una alternativa conservadora que no refleja las indicaciones de un electorado que mayoritariamente más bien se ha volcado hacia la centroizquierda. Claro. Entonces, claro, es una situación desde ese punto de vista un poco difícil y delicada, y bueno, cualquier freno en la economía, y más que freno, cualquier recesión en Brasil, es perjudicial para todo el resto de la región, y en particular para Argentina. ¿Y Lula está complicado también con temas de corrupción, Alberto? Mira, en el Brasil no se salva a nadie que no esté implicado con temas de corrupción, haciendo la excepción con algunas figuras de personas honestas y totalmente intachables. Pero me parece que lo que yo decía, que hay algunos sectores que tienen la tendencia a oscurecer las aguas, lo que están olvidando, primero, que no hay ninguna novedad la corrupción en Brasil, y no hay ninguna novedad con ninguno de los gobiernos, con ninguno de los partidos. Ayer en las redes sociales surgieron varios problemas de contratos concedidos fácilmente por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que es un socialdemócrata, y ni hablar de la corrupción en tiempo de Sarney, que viene del PMDB. Lo que pasa es que, bueno, a agua revuelta, ganancia de pescadores, y algunos están revolviendo las aguas, y es muy probable que el PT, más que un fenómeno de corruptos, fue un fenómeno de demasiado pragmatismo. Claro. Es decir, fueron demasiado pragmáticos en decir, bueno, acá esta situación, antes de salvar y de cambiar la situación de corrupción, tenemos que gobernar, tenemos que resolver algunos problemas, pero esto lo puedes hacer hasta un cierto punto, pero no cuando tienes un aparato fuertemente corrupto como el de Brasil, que es muy grande. Está bien, bueno, vamos a estar atentos porque, como bien decís vos, Brasil se resfría y nosotros estornudamos, y el tema económico, Brasil está devaluando. Vamos a ver qué va a hacer Argentina. Nuestro gobierno dijo que no iba a devaluar, aunque de alguna manera lo ha hecho gradualmente estos años. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Catalina, pienso que toda la región se encuentra con un problema muy, muy importante, y es un problema de concepción de la economía. Quizás esto ameritaría un discurso aparte, un programa aparte, una columna aparte en algún momento. Sí. Pero el problema es cuál es la sustentabilidad del modelo económico que se está aplicando. Claro. Hemos visto que en los 90 no funcionó y no era sustentable, porque llevaba a la desigualdad y porque llevaba a la crisis. Hemos aplicado un modelo alternativo de fuerte presencia del Estado, de fuerte y marcada redistribución del ingreso, que funciona mientras que hay recursos, pero no funciona bien en caso de crisis. Por lo tanto, tampoco es sustentable. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera hacer sustentable la economía? Acá el tema no es la culpa de los actuales gobiernos o la culpa de los gobiernos anteriores. Es qué tipo de economía logramos poner al servicio de países sustentables, de países que puedan tener una continuidad. Y esa es la gran incógnita. Todo el resto es por la galería y para afirmar posiciones políticas. Claro. Pero, y para la hinchada propia a veces también, ¿no? Y para la hinchada propia, por supuesto. Bueno, Alberto Barlocci, lo dije bien. Ha sido un placer. Te damos la gran bienvenida a Citas de Radio, jueves de por medio. Ojalá que te sientas cómodo. Nosotros estamos muy contentas de tenerte. Te agradecemos esta columna y nos volvemos a encontrar en 15 días. Muy, muy cómodo, Catalina. Un placer acompañarlo con ustedes y un placer poder brindar a los oyentes un servicio con elementos que puedan enriquecer los conocimientos que tienen. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, Alberto, un abrazo grande y cariños ahí a todo Chile. Nos alegramos que no haya sido tan grave como pudo haber sido. Gracias a Dios. Un abrazo. Un abrazo.